Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a terminar la serie en Segunda de Tesalonicenses. Como ustedes recordarán, hemos estado estudiando ya estos 3 primeros capítulos o los 3 capítulos totales, y en esta carta Pablo ha tocado temas que hemos ido profundizando mientras hemos ido avanzando en nuestros tiempos devocionales. Hemos visto cómo es una iglesia que ha estado pasando por un tiempo muy duro de persecución y lo está pasando en el momento que Pablo escribe. Es una iglesia que ha caído en el error porque ha sido engañada aparentemente por una carta o por algún dato que les ha llegado haciéndoles creer que ellos estaban en el día del Señor. Pero también hay algo que se tenía que corregir, y lo que se tenía que corregir es que no ha habido un cambio de actitud entre la primera carta y la segunda carta con respecto a que muchos cristianos dentro de la región de Tesalónica estaban cayendo en el error de dejar de hacer cosas. O sea, ya no estaban trabajando, ya no estaban haciendo nada, pensando quizás que el día del fin era el día del Señor, ya Jesús iba a venir, o ya se habían perdido la venida de Jesús, u otros quizás estaban dejando de hacer cosas y simplemente buscaban ser mantenidos por los hermanos porque se consideraban más espirituales que ellos. Hay esas posibilidades. Así que lo que vimos el día de ayer fue la corrección de Pablo con respecto a este tema. Cómo Pablo se muestra como ejemplo y les dice: ustedes deben trabajar honradamente, con tranquilidad, y ganarse el pan de su día a día. Eso es lo que ustedes deben hacer. Y a los hermanos en Tesalónica les dicen: ustedes no dejen de hacerle bien, pero estos hermanos ya no se asocien con ellos. Les hemos dado una primera carta donde hemos llamado a la exhortación, hemos llamado a la corrección a estos hermanos, pero no hemos visto un cambio en estos meses que han pasado. Por lo tanto, ya no se asocien con estos hermanos. Pero ahora, los versículos que no llegamos a ver el día de ayer por falta de tiempo, nos van a ayudar a comprender cuál debería ser la actitud de los tesalonicenses. Porque Pablo sí, en efecto, les dice: no se asocien con ellos. Pero ¿cuál es la forma en la que yo me debería dejar de asociar con mis hermanos que están en disciplina? Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo tengo un hermano en disciplina, si yo tengo un hermano que yo ya no me tengo que asociar con él, ¿cuál debería ser la actitud con la cual yo me dejo de asociar? Y eso es algo que Pablo va a tocar en los 2 versículos que vamos a analizar esta mañana, para luego ya pasar a la despedida. Así que lo que vamos a hacer es partir de la mitad prácticamente del capítulo 3 para entrar en contexto y luego abarcar los versículos, si no me equivoco, 15 y 16, para que podamos sacarle el jugo a esta parte que me parece muy fundamental para la iglesia de hoy. Así que entremos a la carta y vayamos al versículo 6 en adelante. Pablo, que está escribiendo esta carta y que está ya prácticamente en la parte aplicativa, dice lo siguiente: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y que ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien, versículo 14, si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Los versículos 14 y 15 son los versículos que quiero profundizar esta mañana con ustedes. Estos versículos son importantes porque yo me he dado cuenta que la realidad en las iglesias cristianas el día de hoy no se lo aplican de esta manera. ¿A qué me refiero? Volvamos a repasar rapidito lo que hemos leído en estos momentos. Una de las cosas que hemos leído en estos momentos es que el apóstol Pablo está corrigiendo el tema de la ociosidad dentro de la iglesia en Tesalónica. Está corrigiendo esa ociosidad. Al corregirla, una de las cosas que hace Pablo es terminar diciendo lo siguiente: si alguien
no acepta lo que nosotros estamos escribiendo en esta carta, si alguien no acepta la corrección de empezar a trabajar, de ganarse sustento con sus propias manos y quiere seguir viviendo como un mantenido, no se asocien con esa persona, apártense de ella para que esa persona se avergüence. Lo primero que tenemos que destacar es lo siguiente. El motivo principal por el cual tú te vas a desasociar con una persona, ya no te vas a juntar con un hermano en la fe y que está en disciplina, es para que esa persona se avergüence de la actitud que ha estado tomando en estos días, meses, años anteriores a la disciplina. Pablo está tomando una medida disciplinaria. Y esa medida disciplinaria tiene la idea, tiene el propósito de que la persona que reciba la disciplina se avergüence. Si no hay ese resultado, no tiene mucho sentido que tú te dejes de asociar con alguien a menos que la persona entienda primero que ha hecho mal. Por eso es que yo creo que es importante entender lo que Jesús enseña en Mateo 18. Yo les recomiendo leer, quizás por falta de tiempo no lo vamos a hacer esta mañana, leer Mateo 18, porque Mateo 18 es un pasaje donde Jesús enseña el orden correcto de la disciplina de hermanos que han caído en pecado. La ociosidad es un pecado. Y por lo tanto, lo que nos enseña Jesús en Mateo 18 es que nosotros, primero, si nosotros vemos un error en un hermano, deberíamos ir y hablar con ese hermano y señalarle la paja que tiene en el ojo, ayudarle a sacar esa paja, entendiendo primero que tenemos una vida en el nuestro y tomar esa actitud. Si el hermano no quiere que nosotros le saquemos la paja del ojo, lo que nosotros deberíamos hacer es hablar con otros hermanos en la fe que pueden servir como intermediarios, porque quizás yo estoy entendiendo mal la cosa, quizás yo soy el del error, y poder darse cuenta que el hermano no está tomando una medida de arrepentimiento, no reconoce su pecado o simplemente no quiere arrepentirse. Por lo tanto, acá ya entran más personas a la situación. Si con estas personas y con esta situación la persona no se deja sacar la paja del ojo ajeno, aquí ya pasamos a una tercera medida disciplinaria, y es la siguiente, que toda la congregación se tiene que enterar y toda la congregación tiene que hablar con la persona. Si esta persona, a pesar de que la congregación entera reconoce de que esta persona no se quiere arrepentir y que no quiere dejarse sacar la paja del ojo ajeno, es ahí donde la iglesia toma la decisión de expulsar a la persona de la iglesia local. ¿Cuál es el propósito que vemos aquí de que sea expulsada esta persona? Es que la persona se avergüence de su pecado y pueda volver al arrepentimiento. Pero, aunque yo siempre he visto en las iglesias contemporáneas de hoy que nunca se toma el orden que Jesús da en Mateo 18, una de las cosas que siempre sucede es que no se toma la actitud que Pablo quiere que nosotros tomemos. ¿Cuál es la actitud que Pablo quiere que nosotros tomemos? Que no tratemos a esa persona como un enemigo, sino como un hermano. Y esto es algo que yo he visto que vez tras vez se repite en cada iglesia local y que nosotros como discípulos caemos en el error por no conocer la Escritura. Voy a ponerlo quizás con otros contextos o con otros ejemplos para que ustedes lo entiendan mejor. Vamos a poner que yo soy la persona que está en pecado. Yo soy la persona que está en pecado, tengo una paja en mi ojo, que yo lo debería ver como una viga, y un hermano viene y habla conmigo. Yo no quiero reconocer que he pecado, simplemente le digo, tú estás equivocado, yo no. Y se juntan otras personas más. Ya a la luz de esto, mi hermano trae otras personas más que pueden ser testigos. Mis hermanos me hacen ver que yo estoy en pecado, que yo tengo el error. Pero aún así yo no quiero. ¿Saben qué? No se metan conmigo en mi vida, no me juzguen y meto pretextos. Luego, la idea está que la iglesia se entere de esta situación y que la iglesia hable conmigo. Generalmente este tercer paso que vemos en Mateo 18, ninguna iglesia lo he visto que lo haya tomado. No sé si ustedes, que son parte de toda la familia en la fe, quizás en sus iglesias locales sí han visto que ha pasado eso. Que quizás el liderazgo de la iglesia les ha dicho, miren, esto está pasando con tal hermano, con tal hermana, queremos que ustedes hablen con él o que hablen con ella. Generalmente no pasa eso. Generalmente todo lo que estoy hablando yo se maneja como en secreto, como en privado, y lo único que ustedes se van a enterar es que la persona ha sido expulsada de la iglesia porque no se quiso arrepentir de algún pecado. ¿Y tú, pero de qué pecado? Jesús en Mateo 18, por eso yo los animo a leer Mateo 18, va a decir, no, así no es. La iglesia entera tiene que enterarse, la congregación, y la iglesia tiene que hablar con esta persona, para que no es que me agarre en frío la noticia, sino que yo también comprendo de que la persona está dura de corazón y que no se ha arrepentido. Generalmente no se entiende así. Generalmente lo que se ve en la práctica es que los líderes de la iglesia toman la decisión por voluntad propia
no le avisaron a nadie, fue algo en secreto y se enteraron cuando la persona ya fue expulsada. Pero acá viene lo peor de todo. Lo peor de todo es que el versículo 15 es un versículo que se olvida constantemente dentro del liderazgo de la iglesia y dentro de nosotros que quizás no entendemos mucho la situación y no conocemos mucho la Escritura. Y quiero volver a subrayar el versículo 15 porque es un versículo importantísimo para ustedes el día de hoy y para mí. Vamos a remarcarlo y miren lo que dice. Pero no lo traten como enemigo, dice, sino aconséjenlo como a un hermano. Este versículo es clave para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar muchas veces, por un mal liderazgo, lamentablemente, esta persona ha sido expulsada de la iglesia, por lo tanto tenemos que tratarlo como un gentil y como un publicano, quizás te van a decir. ¿Y eso qué significa? Te van a decir que tú ya no puedes hablar con esa persona, que tú si lo ves por un lado tienes que abrirte por otro, en buena cuenta torcerle la cara, girar la mirada y ignorar a la persona. O sea, en buena cuenta maltratar a la persona. Quizá la persona se da cuenta, bueno, ¿saben qué? He recibido una disciplina, he sido expulsado de la iglesia por mi pecado, pero quizás a la luz del amor que nosotros le mostramos en medio de la disciplina, la persona se va a arrepentir. Porque se va a dar cuenta, esto ha sucedido porque las personas me aman, no porque me odian. Pero ahora me están tratando como si me odiaran, al punto que ni siquiera me hablan. Me eliminan de las redes sociales, ya no contestan mis mensajes, si yo posteo algo no le dan ni like, porque vivimos en un mundo donde ahora todo gira en torno a las redes sociales, y se me empieza a tratar como si yo fuera un apestado. Este no es el corazón de la disciplina, porque el corazón de la disciplina no es humillar a la persona disciplinada, sino amarla. El resultado, o no el resultado, el motivo de la disciplina es el amor, no el odio. Pero en muchas iglesias locales, y acá es donde viene la corrección para nosotros, sucede esto. Se les pide a ustedes, se me pide a mí, ignorar a la persona, tratarla mal, despreciarla prácticamente. Este no es el corazón de Pablo. Por eso yo quiero que ustedes subrayen el versículo 15 de Segunda de Tesalonicenses. Que este sea nuestro devocional esta mañana, para que ustedes corrijan quizás esto, o para que cuando llegue el momento que surja esta situación en sus iglesias locales, ustedes puedan decir un ratito. Tratar como publicano, tratar como un gentil no significa despreciar a la persona. Jesús comió y bebió con los gentiles y con los publicanos. Simplemente significa que tú entiendas que esta persona que no se ha arrepentido, lo más probable es que no sea cristiano. Pero tú a un no cristiano no lo vas a despreciar. Tú lo vas a amar porque quieres que vuelva o que llegue a los pies de Cristo. Por lo tanto, a este hermano en la fe que está en pecado, que no se arrepiente, tú lo tienes que tratar como una persona que no es parte de la familia de Dios. Pero no significa que no lo ames. Simplemente significa que tú ya no te asocies con él. O sea, ya no es como que todo estuviera tranquilo, como si todo estuviera bien. No, hay algo que tú tienes que cambiar. Pero yo te sigo amando, yo te sigo queriendo. Es más, todo lo que ha pasado en la iglesia y por lo cual has sido expulsado tú, ha sido porque te amamos. Porque queremos que camines como Cristo quiere que camines. Pero tú no quieres hacerlo. Entonces, esta actitud es importantísima que la entendamos esta mañana. Porque vez tras vez hay personas que me han escrito, yo les he vivido en carne propia. Se llega a entender equivocadamente por culpa del liderazgo que muchas veces lo que quiere es manipular y quiere tener el control. Lamentablemente y tristemente sucede así. Se hace que a las personas que han sido quizás expulsadas o a las personas, muchas veces, miren esto, y acá abro un paréntesis interesante. Muchas veces se trata así, no a la persona que ha sido expulsada, ojo, sino a la persona que simplemente no está de acuerdo con algo en la iglesia porque ha visto algún tipo de corrupción o alguna enseñanza que no está de acuerdo y la considera algo digno de salir de la iglesia, y se le dice, mire, esta persona se salió porque no piensa igual que nosotros, ¿saben qué? No hablen con él, bloquéenla, ya no se asocien con él, ni se reúnan, ni le escriban, ni le hablen, por favor. Y se les manda eso a la congregación. Ese no es el corazón de Jesús, y eso es algo que Pablo está sobremarcando en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, no lo traten como enemigo, sino ámenlo como un hermano. Y el amor implica disciplina, pero nunca se debe quitar el amor. Qué importante es este versículo para nuestras iglesias locales el día de hoy. Porque me han escrito muchos de ustedes, que quizás están hoy conmigo acá, quizás no, y me han dicho, mira, esto ha pasado. He señalado algún error doctrinal dentro de la iglesia, y prácticamente se me ha tratado como la oveja rebelde, como la oveja negra de la familia. He decidido salir de la iglesia y ahora se le ha prohibido a la congregación hablar conmigo. A ese punto. Esa no es la actitud que Pablo tiene para los tesalonicenses y que quiere instruir a los tesalonicenses en ese sentido. ¿Cuál es el corazón? Imaginemos que la persona sí se vuelve un enemigo.
la persona es un enemigo nuestro. La persona es expulsada de la iglesia porque se ha vuelto nuestro enemigo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Ya vamos a ponerlo un poco más fuerte. Y a la persona no simplemente está siendo disciplinada, sino la persona se ha vuelto realmente nuestro enemigo. Nos tiene cólera a nosotros. ¿Cuál debería ser la actitud? Jesús nos lo deja claro en el Sermón del Monte. Ustedes recordarán cuando leímos el capítulo 5. Y quiero leerlo con ustedes para que ustedes lo escuchen de la boca de Jesús. ¿Cuál debería ser la actitud si este hermano, que quizás no lo es, se vuelve nuestro enemigo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Quiero ponerlo en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. Está en Mateo 5, versículo 43 en adelante. Miren lo que Jesús le dice a su audiencia. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la actitud que Jesús quiere para con nosotros el día de hoy. Si estás pasando en tu iglesia local por una situación así, que tienes algún hermano o alguna hermana en la fe que ha sido disciplinado, que ha sido expulsado de la iglesia local, buscando el arrepentimiento, buscando que se avergüence, tu actitud no debería ser de odio, de desprecio, de cólera hacia esa persona, sino todo lo contrario, de amor. Sí, no se deben asociar con esa persona, no lo deben tratar como si fuera un hermano en la fe, pero no lo debes despreciar. Una cosa es que tú nos asocies y otra cosa es que te conviertas tú, como cristiano, en su enemigo. Son cosas completamente distintas. Lamentablemente, por falta de conocimiento, por ignorancia de la palabra de Dios, muchos hermanos en la fe caen en el error de estos líderes que ponen ese espíritu, usando una palabra figurativa, ese espíritu en las personas de, ¿saben qué? Este hermano lo bloqueamos, no hablamos con él, lo despreciamos. Es algo que se ve vez tras vez. Así que a partir de ahora, y con esto termino esta parte, apliquémoslo de esa manera. Si hay algún hermano en disciplina en tu iglesia local, ya sabes cómo debes tratarlo. No lo debes tratar con desprecio. Y si tus líderes dicen lo contrario, están hablando en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, es tu deber no obedecer a tus líderes cuando tus líderes no reflejan a Cristo en su ordenanza. ¿Ok? Tratar a alguien como gentil y publicano no es odiarlo, no es despreciarlo. Es simplemente tratarlo como una persona que no es parte de la familia de Dios. Y tú no tratas a alguien que no es parte de la familia de Dios. Ponte a pensar en tus familiares que no son cristianos. Tú no los tratas con odio y con desprecio. Por lo tanto, una cosa es muy distinta a la otra. Así que cuidado con caer en el error de muchos liderazgos que toman una actitud sectaria dentro de sus congregaciones y todo aquel que discrepa con ellos o todo aquel que es disciplinado termina siendo repudiado por la congregación. Mucho cuidado con eso. Eso es característico de los testigos de Jehová, que no sea característico de la iglesia del Señor, por favor. Así que versículos 14 y 15 son una lección muy importante para nosotros. Pablo ahora va a pasar ya a su despedida, a un deseo final que él tiene para con los tesalonicenses, pero también una despedida bien bonita, que es bien característica de sus cartas, pero que va a agregar una palabra que es muy importante para nosotros y sobre todo para los tesalonicenses. Volvamos a 2 de Tesalonicenses y veamos los versículos finales. Miren lo que Pablo termina diciendo, versículo 16. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Pablo termina con un tono completamente distinto. Ahora él les muestra a ellos su deseo de que ellos vivan en paz, pero que ellos reciban una paz que no es paz de parte de Pablo, ni de parte de un líder, ni de parte de un ángel, ni de parte de nadie, sino de solamente Dios. Que el Señor de paz les dé paz a ustedes. Hay problemas en la iglesia en Tesalónica. Hay persecución, hay confusión. Mi oración, dice Pablo, es que nuestro Dios de paz les dé paz a ustedes. Y que en medio de estas circunstancias ustedes puedan mostrar y ustedes puedan tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo a los filipenses, cuando les escribe desde la prisión, Pablo va a hablar acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Pablo le va a decir a los filipenses lo siguiente: por nada estén afanosos,
si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, va a decir Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante orar por nuestras congregaciones, para que nuestro Dios de paz nos dé paz a nosotros. Porque a veces puede ser que en nuestro tiempo no estamos pasando persecución, pero sí hay divisiones internas, sí hay conflictos internos. Y es nuestro deber como discípulos orar para que nuestro Dios de paz nos dé paz a nosotros como congregación. Y que todas las cosas se puedan resolver de una manera amorosa, pacífica, en orden. Y ese es el deseo de Pablo. Están pasando por problemas, hermanos, en Tesalónica, pero mi deseo es que nuestro Dios de paz, porque Él es el único que puede hacerlo, les dé esa paz. Así que yo oro siempre por ustedes en ese sentido. Me encanta eso. Esa es una llamada de atención a nosotros. Oremos por la paz de nuestras iglesias locales. Que siempre haya armonía, que siempre haya unidad, que siempre haya paz. Pero que esa armonía, esa unidad, esa paz, no sea que nosotros le hemos fabricado. Que no sea un maquillaje que nosotros hemos puesto. Así estamos unidos porque en la foto salimos unidos. No, sino porque hemos clamado a nuestro Dios y le hemos pedido, Señor, ayúdanos a crecer en unidad, ayúdanos a crecer en paz, ayúdanos a crecer en amor, ayúdanos a crecer en transparencia también los unos para con los otros. Que esa sea nuestra oración diaria para nuestras iglesias locales. Y por último, Pablo va a terminar con su despedida cotidiana. Vamos a ver versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Pablo termina diciendo esto de que escribe con su puño y letra porque generalmente Pablo no escribía sus cartas, él las dictaba. Si no me equivoco, la palabra para aquella persona que escribía era amanuense. Pablo escribía dictándole a su amanuense la carta. Pero para que Pablo o para que la congregación en Tesalónica puedan entender qué es la carta de Pablo, Pablo terminaba escribiendo de puño y letra la parte final. Eso era algo común en el mundo antiguo. Generalmente se hacía así. Y Pablo enfatiza esto en esta carta porque recuerden, parece ser que en el transcurso entre la primera y la segunda carta llegó una carta falsa de Pablo. Así que Pablo reafirma, muchachos, yo, Pablo, he escrito esto. Y lo estoy, por así decirlo, firmando con mi puño y letra en esta última parte, como es mi costumbre. Siempre la última parte de la carta yo le escribo. Y Pablo termina diciendo estos versículos que a primera vista es la despedida común que el apóstol Pablo siempre tiene para todas las iglesias. Pero para los tesalonicenses marca algo distinto. Quiero volver a leer el versículo final porque miren, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, y acá agrega algo, con todos ustedes. Amén. Esto es importante. Porque si ustedes leen la primera carta, Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Pero acá agrega la palabra sea con todos ustedes. Amén. Y algunos estudiosos del texto dicen el hecho de que Pablo haya agregado a todos ustedes es que les está diciendo mi deseo de que ustedes crezcan en Cristo, mi deseo de que la bendición, la gracia de Dios caiga, no es solamente para los que están viviendo en obediencia, firmes en la fe. No, es para todos. Yo no estoy molesto con ustedes. Yo los estoy corrigiendo porque los amo. Yo los estoy corrigiendo de que dejen la sociedad porque los amo, porque quiero que ustedes sean dignos del llamamiento que el Señor les ha dado a ustedes. No porque les tenga cólera, no porque los quiere expulsar de la iglesia, no porque los deteste, sino porque quiero lo mejor para ustedes. Quiero que caminen dignamente. Ese es el motivo de la disciplina. Por lo tanto, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y esto nos muestra cuál debería ser nuestra actitud. Creo que todo lo que hemos hablado esta mañana gira en torno a eso. La actitud con la cual nosotros tratamos a los demás, corregimos a los demás, quitamos la paja del ojo ajeno a los demás, no nos asociamos con los demás, es una actitud de amor, no una actitud de desprecio, de ira, de cólera, de sentirnos superiores y que odiamos a la otra persona. Así que eso sea una característica distintiva en cada uno de nosotros el día de hoy. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Me pasé unos minutitos, discúlpenme por eso. Pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.